Vamos a conversar con Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustrias. Como siempre, Juan Pablo, bienvenido, gracias. A transitar sobre el tema económico y qué difícil, ¿no? Y qué situación tan confusa la que se está presentando a final de año, con unos indicadores que marcan patrones internacionales y patrones internos que nos dicen que la economía venezolana está, yo no sé si al borde del colapso, pero está en una situación en tránsito hacia él. Bueno, yo diría que el borde del colapso es una buena descripción, Carlos. Fíjate que aquí hay tres elementos que son claves, ¿no? El primero es la destrucción institucional. En la medida que tú no tengas instituciones, tú no tienes elementos a través de los cuales poder conformar, digamos, entorno, poder conformar legislación, poder conformar capacidad de defensa. La institucionalidad en Venezuela, más allá de tener unos edificios en los cuales deberían estar, pues no existe. Tú tienes una Asamblea Nacional Constituyente que viene arrasando como aplanadora, tienes una Asamblea que además no es reconocida a nivel internacional y no es legítima a los ojos de muchos de los ciudadanos de Venezuela. Tienes una Asamblea Nacional formalmente electa, reconocida internacionalmente, pero no respetada por el Ejecutivo Nacional. Tienes un Tribunal Supremo de Justicia de facto en Venezuela, pero tienes un Tribunal Supremo de Justicia en el extranjero, en el exilio, que es el reconocido por la comunidad internacional. Y dentro de ese marco de ruptura institucional, tú tienes una cantidad de instituciones que van actuando, digamos, un poco como les va dando la gana, sin ningún tipo de respaldo en un Estado debidamente conformado. Ejemplo, por ejemplo. Es lo que le da el piso jurídico, al final de cuentas, a un Estado, ¿no? Es lo que da el piso jurídico, exactamente, un Estado. Pero ejemplo, digamos, de la improvisación y de la anarquía, es que tú tienes ahí en distintas entidades generales de la Guardia Nacional que van dictaminando cuál es la política económica que se debe dar para las distintas actividades económicas. Ahí, por ejemplo, para la pesca en Cumaná, te das cuenta de que un general en Margarita decide qué es lo que es exportación y qué es lo que no es exportación en torno a los peces que son pescados en el Pacífico del Norte y que se traen para Venezuela o se venden en el camino cuando vienen en camino para Venezuela. Así que lo que tú tienes ahí es una anarquía. La ruptura institucional, la destrucción institucional, te decía que es una. Después tú tienes haber destruido la moneda como mecanismo de resguardo y de intercambio. Ninguna economía puede funcionar sin moneda. Las economías no funcionan sobre el trueque per se, de que yo te cambio los anteojos por la billetera o que te cambio el pollo por el arroz. Tú requieres un elemento de intercambio que mantenga el valor de las cosas que se están transando. Y el bolívar como mecanismo de intercambio se destruyó. Nadie quiere bolívares. En lo que tú pones las manos en bolívares, tú dices cómo hago para deshacerme de ellos de la manera más rápida posible. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es la utilización de la pobreza como mecanismo de control social. El tema de las cajas CLAP. Te voy a dar la caja CLAP si acaso haces lo que yo quiero. Entonces, si tú tienes un país en el cual no tienes institucionalidad a través de la cual defenderte o generar entorno para la actividad, si tú no tienes una moneda como mecanismo de intercambio y si tú tienes una población que es llevada, al control a través del hambre, en ese entorno no hay economía que pueda funcionar. Y la demostración es el Producto Interno Bruto. Te das cuenta que Venezuela solía ser un país que tenía entre 250.000 y 300.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Este año estamos cerrando en 120.000 millones de dólares, menos que Guatemala, cercano a Ecuador. Así que la destrucción es la palabra que puede designar el momento que estamos viviendo. Ahora, cuando vamos a evaluar las variables, nos encontramos con, bueno, una inflación disparada y no hay ningún indicio de que se vaya a tomar o se vaya a desarrollar algún plan estratégico, como quiera llamarse, para enfrentarle. El problema, bueno, en términos generales del abastecimiento nacional, que es una variable importante, cada día se hace más crítica. La variable deuda externa, que es importante, se están cancelando, sí, pero a la par de ello estás entregando activos de la nación a otros países para poder tener, digamos, algún mecanismo de soporte o resistencia frente a la crisis. Entonces, vamos avanzando hacia algo que bien pudiera calificarse, como lo decíamos, un colapso, pero que todavía no se sabe cuándo va a ocurrir. Bueno, yo creo que el colapso del punto de vista institucional y del punto de vista de que la economía pueda servir de soporte como para que los ciudadanos puedan, tener capacidad de sobrevivencia y expectativas de prosperidad, ese colapso ya estamos inmersos en él.
estamos inundados de ejemplos cotidianos de por qué no podemos sobrevivir, ¿no? Lo que tú dices es la inercia que la economía trae, que la actividad trae, que permite unos meses más de actividad. Y por unos meses más, yo no digo que sean 2 meses, de repente son 14 meses o 18 meses. Sí, pero yo si no lo tienes sé. una actividad productiva detenida, estancada y en fase de declinación cada día, y a la par no tienes el dinero suficiente para enfrentar temas puntuales como el abastecimiento y la escasez, porque tu renta petrolera la tomas en buena medida para cancelar compromisos internacionales, estás en una disyuntiva, no puedes tener para alimentar a la gente en última instancia. ¿Quién te va a alimentar? Rusia, China, simplemente. Bueno, por la disyuntiva ya la resolviste. Decidiste qué es lo que ibas a hacer. Pagaste la deuda externa, ¿verdad? Claro. O sea que tú privilegiaste el pago de los tenedores de bonos, cosa que tú has podido refinanciar perfectamente. Claro, podía renegociarse, obviamente. Privilegiaste eso por sobre las posibilidades de la población de poderse mantener con algún nivel digamos, de acceso a los bienes más esenciales. Ahora bien, en la medida que tú vas acabando la actividad económica, y como te decía, la has venido acabando, hay algunas cosas que te van quedando que tienen un nivel de inercia un poco más importante, pero que también a la postre se van acabando. Y el sector petrolero no es sino eso. Fíjate que venimos con una disminución importante de la producción petrolera y además el uso de esa, digamos, de la extracción de petróleo para pagar deudas que ya hemos contraído en el pasado. Venezuela pasó de ser un país que tenía 27.000 millones de dólares en deuda externa a ser un país que tiene 140.000 millones de deuda externa. Entonces esa deuda, con una producción declinante, no es posible pagarla en el largo plazo. Ahora, además, ¿y a qué te refieres a eso? Además, estás entregando el manejo de la operación de la industria petrolera no a PDVSA, por más que aparezcan unos números porcentuales, sino que te estás asociando y son factores internacionales los que están moviendo la actividad con todas las deficiencias que existen en la industria petrolera venezolana. Además, hoy salió una noticia donde lo denuncian los dirigentes sindicales, que le alquilan el complejo refinero de Paraguaná a Rusia y a China, algo nunca visto, ¿no? Bueno, eso es parte de la destrucción, Carlos. Pero también hace referencia a la inflación por la cual estamos pasando. Esta inflación, sin duda desbordada, se puede contener y se puede contener relativamente rápido, pero conlleva un cambio del modelo dentro del cual estamos. La inflación no es sino el producto de la generación inorgánica de dinero permanente. Hay semanas en las cuales se produce hay semanas en las cuales hay un incremento de la masa monetaria y la masa monetaria al final es electrónica, ¿no? O sea que tú no tienes que imprimir billetes físicos, puedes imprimir dinero electrónicamente. Hay semanas en las cuales hay 8% en una sola semana de crecimiento de la masa monetaria. Con razón tenemos inflación, porque esa masa monetaria, ese incremento de masa monetaria, se va a conseguir unos productos que no están ahí y al final termina presionando ese dólar paralelo que es indicador de muchos de los precios que se van consiguiendo en la calle. Claro, porque si te asomas hacia el 2018 y con esto culminamos, te vas a encontrar con una situación donde va a haber gente, sí, que por utilidades o lo que sea va a tener dinero en la mano, pero no va a tener cómo comprar los productos al precio que el mercado lo está colocando, que se apoya fundamentalmente en ese dólar paralelo. Y que cada vez que tú vas a buscar el producto, no consigues la plata y regresas una hora más tarde está mucho más caro. Eso es hiperinflación ya. Eso es hiperinflación. Ahora, Venezuela puede salir de esto, Carlos. Parar la inflación es una cosa que se puede parar, pero tú tienes como te digo, que cambiar el modelo y para eso requieres un cambio de autoridades. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por comentarios y reflexiones que queden allí para que la gente los examine y pueda medir un poco lo que está ocurriendo en nuestro país. Pausa, amigos, al retorno del segmento de arte y espectáculos en lo actual.